La duda, que es importante que exista, que es humana y que es necesaria, enfrenta dos vertientes, dos posibilidades: una duda razonable, una duda correcta, una duda que ayuda a crecer, una duda crítica, de la crisis viene el criterio, es una raíz griega, crisis, y una duda que ayuda al individuo, ayuda al grupo. Pero claro, hay otra especie de duda que limita, que produce dolor, desesperación. Vamos a ver qué hacer con la duda. Hay muchas cosas en la Biblia, muchos asuntos bíblicos que no pueden explicar, no se pueden explicar, ni siquiera entender, y que Satanás, como obviamente usurpador, imitador del Señor, las va a emplear para hacer vacilar la fe de las personas en las Santas Escrituras como revelación de Dios. Esa duda es la que es peligrosa, esa duda es la que debemos hacer frente, esa duda que me separa, que me aparta, o que no me acerca. ¿Por qué? Porque voy a encontrar cultivo para eso. Yo puedo dudar de la palabra de Dios, yo puedo dudar de sus episodios, yo puedo alejarme en cuanto al compromiso con el cielo. Dios nunca exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundamentar nuestra fe, que este es otro asunto importante que muchos cristianos hemos olvidado. No se debe creer de cualquier manera, a cualquier idea, de cualquier forma, por el simple hecho de creer por creer. No, porque la Biblia presenta, para el que así lo quiere, bastantes evidencias. ¿De acuerdo? Es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter o las obras del infinito, del eternamente otro. Es imposible. ¿Por qué? Porque somos seres intrascendentes frente a un ser creador trascendental. Por lo tanto, nuestras características, nuestras condiciones nos impiden para un completo conocimiento, compromiso del Señor. Eso no quiere decir que no podamos entender lo que necesitamos. En el capítulo 11 de Romanos, versículo 33, dice: el apóstol Pablo exclama: oh profundidad de las riquezas, así de la sabiduría como de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e ininvestigables sus caminos. Bueno, pues no podemos hacer nada, no hacemos nada. No, señor. Pero yo lo puedo conocer todo porque la ciencia, la filosofía, las disciplinas que obviamente bien utilizadas forman parte del individuo, del amor por el saber, del amor por conocer, pero que la ciencia propia de Dios es infinita y no podemos pretender osadamente comprender todo en la Escritura. La palabra de Dios, así como el carácter de su divino autor, presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres como nosotros finitos. Algunos cristianos creen que lo saben todo, que todo está escrito y que a partir de ahí no se puede dudar, no se puede plantear nuevos criterios, crecer en la gracia, crecer en la revelación. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos todo. Bueno, esto es un grave error, esto es un error de base. En el mundo natural siempre estamos rodeados incluso de misterios que no podemos sondear. Prácticamente a diario no podemos conocer todo. De hecho, no solo no conocemos todo, sino que vamos creciendo en conocimiento y en ciencia. Dios nos ha dado en las Santas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino y no debemos dudar de esto, de su palabra, porque no podamos entender todos los misterios de su providencia. Entonces dudo de la palabra de Dios porque no lo entiendo. Bueno, no debemos caminar en este sentido. ¿Por qué? Porque tiene la Escritura el propio sustento teológico, la propia evidencia para que nuestra fe no sea una fe débil o vacilante. El apóstol Pedro dice que hay en las Escrituras cosas muy fáciles de entender, ¿verdad? No, cosas difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tuercen en el fondo para su propia destrucción. Si yo quiero encontrar en la Escritura cualquier asunto polémico que impida el crecimiento de mi comunidad, lo podré conseguir, o incluso mi propia evolución personal. Esto es posible que exista, es un grave error. La Biblia presenta la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado a todos, en todas las disciplinas, en todas las épocas, y al mismo tiempo al humilde lo ha capacitado para, de ser un inculto y un ignorante en estas áreas,
a discernir el camino de la salvación, que es finalmente de lo que se trata, de que yo pueda crecer con el Señor, tener una relación con el Señor salvífica, poderosa, práctica, moderna, etc. Cuanto más escudriñamos la Biblia, tanto más profunda en su convicción va a resultar, propiamente además de ser la palabra del Dios vivo. Pero claro, esto no tiene por qué estar revelado a todo el mundo, no tiene por qué estar utilizado bien por todo el mundo, incluidos algunos de los cristianos, ¿no? O algunos de los que se acercan a ella. El apóstol dice en el capítulo 3 de Hebreos, verso 12, mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo, de incredulidad, pero no en el sentido de crecer creyendo, sino no creo, soy incrédulo, me aparto del Dios vivo porque encuentro razonamientos para apartarme del Dios vivo. Pues muy bien, ahí los vas a tener, claro. ¿Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de la Biblia? Claro. E investigar en qué, en las profundidades de Dios, en la ciencia de Dios, hasta donde se revelen en las Santas Escrituras, que por otro lado es una revelación progresiva en el tiempo. No creíamos todos de la misma manera siempre, y esto es una obviedad. Incluso los propios seguidores del Maestro tardaron en entender lo que él quería decirles y enseñarles. Las cosas secretas, dice el libro de Deuteronomio 29, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Luego hay asuntos secretos y hay asuntos revelados. Las reveladas nos pertenecen a nosotros. Las reveladas. Por lo tanto, esa separación entre lo que es inspiración, la Biblia es inspirada en su totalidad, sola escritura y toda escritura, querido Lutero, también Santiago, es también un apartado diferente a la revelación, que ha sido progresiva, y por supuesto la interpretación, que ha sido tergiversada muchas veces. Dios quiere que aún en esta vida las verdades de su palabra continúen siempre revelándose a su pueblo, y así es. Y aquella persona humilde no necesita de estudios para entender, para acercarse, para comprender al Dios vivo. Dios quiere que el hombre haga uso de la facultad de razonar que le ha dado, no creer de cualquier manera. Y el estudio de la Biblia va a fortalecernos, elevar nuestra mente como ningún otro estudio puede hacerlo. ¿Por qué? Porque más que estudiar, lo que estamos haciendo es experimentar la propia voz de Dios en la cultura, en la vida, en la naturaleza, en nuestra familia. Dios nos bendiga y que el espíritu de nuestro estudio bíblico sea un camino de crecimiento espiritual.